Hola, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida a otro nuevo y apasionante episodio del canal de Alfonso Fraile. Esta vez no tiene mucho misterio el tema, puesto que hace pocos días has visto la primera parte del vídeo de Nikola Tesla y hoy toca la segunda. Y en esta segunda me voy a centrar en contarte 10, ni más ni menos que 10, de los dispositivos y máquinas que actualmente deben su existencia en origen a descubrimientos, inventos de Nikola Tesla. El décimo te lo voy a dejar para el final, para que te quedes un poquito más, o para estimularte a que te quedes hasta el final, porque tiene que ver con algo muy actual. De hecho, Nikola Tesla hoy es menos conocido de lo que es otra entidad que lleva un nombre muy parecido, aunque no el apellido. Bien, y comienzo, antes de hablarte de estos 10, que va a tener la gentileza nuestro querido editor de irte sobreimpresionando en pantalla, junto con algunas imágenes espectaculares que ya pudiste ver en la primera parte de este vídeo, para que te resulte un poquito más ameno, en la medida de lo posible, aunque esto de por sí ya verás la cantidad de inventos. Bueno, tu ingreso es mi gasto es un principio que me has escuchado decir varias veces ya cuando hablo en la sección de economía, y es cierto, en este caso el gasto de Nikola Tesla está suponiendo hoy, después de muchos años y muchos procesos y la participación de muchísimas personas, que todo hay que decirlo, en algo que llega hasta nuestros días y que usamos a diario las personas y las empresas y los hospitales y los ingenieros y, bueno, en definitiva, casi todo el planeta. Entonces, de esos 10 yo he querido ordenarlos y organizarlos para terminar justo en el último, que es el que más me interesa. Y empezar por el primero, que es la base de todos los demás. El sistema de corriente alterna con el que hoy funciona la electricidad en todo el planeta se lo debemos a Nikola Tesla. ¿Alguien podría haberlo inventado si no lo hubiera inventado él? Puede que sí, o puede que no, nunca lo sabremos. Pero lo que sí sabemos es que de hecho fue gracias a él. Y también sabemos, como te conté en el primer vídeo, que tuvo una disputa incluso en público y con entrevistas con Thomas Edison, que defendía la corriente continua en su momento, hasta que se acabó rindiendo a la evidencia de que era mejor por múltiples motivos la corriente alterna. Y aquí podemos hablar de las redes eléctricas, de los electrodomésticos y de la iluminación. El mundo estaría literalmente a oscuras si no fuera por la corriente alterna, probablemente. El segundo, más importante y más espectacular, como estás viendo, es la bobina de Tesla. Y aunque en aplicaciones cotidianas este no lo tenemos, tiene bastantes especializaciones y aplicaciones en la investigación científica. Y ojo, curiosa y paradójicamente, también en el entretenimiento para algunas aplicaciones de efectos especiales, tanto en pelis como en series. Sorprendentemente, no toca hoy entrar en más detalles, pero bueno. El tercero, de las radiocomunicaciones inalámbricas, sobre el que te dejo una pregunta en el cuestionario en la pestaña de comunidad y algo del comentario fijado, es evidente, porque además es un invento que se le reconoció originalmente a Marconi y después la Corte Suprema de Estados Unidos se lo atribuyó a Tesla. De manera que al final hay dos inventores, porque como después dentro de la radio hay un montón de patentes, bueno, no me quiero entretener más en esto, que me estoy enrollando. Nikola Tesla para la Corte Suprema de Estados Unidos. Marconi para otros tribunales en otros continentes. El cuarto punto, el de las mediciones en Teslas, que se utiliza para muchísimas cosas y en particular para los escáneres y para las resonancias magnéticas, que tiene aplicaciones prácticas en ingeniería civil y para temas de salud y descubrir algunas lesiones del cuerpo humano. En la física de partículas, los aceleradores, como el Gran Colisionador de Hadrones, utilizan campos magnéticos en los que se hacen mediciones en Teslas. La levitación magnética, lo mismo. Aquí hay un punto importante porque en China está a punto de estrenarse un tren más rápido que los aviones que utiliza el principio de levitación magnética. Sin Nikola Tesla este tren no existiría. Ya existen trenes de levitación magnética, ¿eh? No quiero decir que vaya a salir el primero. Lo que digo es que va a salir el más rápido para empezar a hacer trayectos habituales y desplazarse personas del punto A al punto B. El séptimo es la geofísica. Y aquí el campo magnético terrestre se mide específicamente en nanoteslas, entre 25.000 y 60.000 nanoteslas. Y esto tiene también algunas aplicaciones prácticas en las investigaciones que se desarrollan sobre aquellos fenómenos que pueden constituir un cambio de patrón respecto al cambio climático que se origina por el exceso de emisiones de CO2 a la atmósfera. Esto he sido muy cuidadoso en decírtelo bien y preciso, es justo lo que he dicho. Vuélvete a repetir si quieres la frase, porque es exactamente así para evitar equívocos.
Vale, siguiente que te pongo, el número 8, ni más ni menos. En industria y tecnología, bueno, motores eléctricos y generadores eléctricos. Los campos magnéticos se miden de 1 a 2 Tesla. Muchos discos duros de ordenadores todavía a fecha de hoy utilizan campos magnéticos de aproximadamente 1 Tesla. Y con eso paso al noveno, que es la válvula de Tesla, que se utiliza, como ves, para un montón de cosas. Para mezclas de materiales es un invento realmente bárbaro. El bombeo de fluidos sin partes móviles hace que se ahorren muchísimos costes de producción y muchos riesgos de fallos en funcionamiento, ¿vale? Y ahora sí, nos vamos al último, al del motor de inducción. Mientras nos está poniendo José los nombres de 4 personas, las que ya te he hablado en otro vídeo, que son los fundadores de una empresa que se llama Tesla, ahora por fin lo sabes. Bueno, pues lo que te diría es que estas 4 personas conocedoras y estudiosas de la vida y obra, especialmente de las aplicaciones y los inventos de Nikola Tesla, empezaron aplicando en una pequeña empresa, con una pequeña fábrica que adquirió la empresa Tesla que hoy conocemos a Ford, ni más ni menos, en California, para hacer prácticas y montar vehículos eléctricos partiendo del conocimiento del motor de inducción de Tesla, con multitud de cambios e innovaciones posteriores. Pero si no hubieran tenido la opción de partir del motor de inducción, quizá nunca se habría hecho eso. Y Tesla, de hecho, la historia nos dice que ha sido la empresa que ha conseguido arrastrar al resto de fabricantes de automóviles, también con la intervención de todo el resto del planeta, para que sean una realidad visible hoy en día y la realidad que previsiblemente va a ser la predominante dentro de X años, 3, 5, 7, 9, etc. De manera que mírate el vídeo primero de la parte de Tesla que te ayudará a entender este segundo, y si te gusta este tipo de contenido, apúntate y sígueme. Pero no me sigas por la calle, ahí no hace falta, ¿vale? Encantado, que te vaya muy bien. Chao.